Pechi para muchos de ustedes a lo mejor es una cara nueva, porque por razones de trabajo ha tenido que moverse bastante. Ha estado viviendo en Madrid, en Londres, pero es una compañera de hace ya muchos años que estuvo militando con nosotros, pues ahora ya 15 años a lo mejor, y que luego por razones precisamente de trabajo pues se estuvo alejando un poco de la militancia, pero ahora ha vuelto con fuerza y demuestra una cosa en la que yo estoy poco convencido, que es que se puede militar con un niño. Pero bueno, pues nada, Pechi, te toca a ti. Bueno, se puede militar con un niño, no sé si se puede intervenir en un meeting con un niño. No pasa nada. Ay, 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 ay. Vente aquí con mamá. Aquí, vamos a hablar los dos. Ven, vamos a hablar, ven. Uy, 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 uy. Esto es como la descansa. Vamos a hablar los dos aquí, ¿vale? ¿Sí? Bueno, nosotros nos presentamos a las elecciones, a pesar de que efectivamente yo era de las que estaba menos convencida. Nos presentamos a las elecciones porque creemos que es necesario que también haya una candidatura que sea anticapitalista y que sea de ruptura también en el espacio electoral, no solo en las luchas con un discurso de ruptura, sino en las elecciones, que haya también una candidatura que sea netamente anticapitalista y que ponga sobre la mesa reivindicaciones y cuestiones programáticas que sirvan verdaderamente para cambiar sustancialmente las condiciones de vida de la gente y para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras de forma sustancial, que no sean solo los parches que nos proponen cada 4 años en las elecciones. Somos conscientes que si queremos un cambio sustancial de las condiciones de vida de la gente, eso por un lado supone una confrontación y supone un enfrentamiento a las clases dominantes, supone una confrontación con la banca, supone una confrontación con la patronal, con la burguesía, y además también somos conscientes de que eso no lo vamos a poder conseguir dentro de este sistema, que como ya han dicho algunos de mis compañeros, pues es un sistema que esencialmente y estructuralmente se basa en relaciones de explotación. Aún así, creemos que es necesario levantar un programa netamente anticapitalista también en los espacios electorales. Estas elecciones, además, llegan cuando llevamos ya 10 años de crisis económica y en Andalucía, además, hemos sufrido esa crisis, nos hemos enfrentado a esa crisis en una situación todavía en peores condiciones, todavía en una situación más desigual. Porque precisamente en Andalucía venimos arrastrando también un subdesarrollo histórico importante. En Andalucía tenemos una gran acumulación de tierra en muy pocas manos, que además no siempre ni todas necesariamente se ponen en cultivo. Tenemos una ausencia importante de un verdadero tejido industrial que permita generar trabajo. Además tenemos un sector servicio que está cada vez más precarizado, con unas condiciones laborales cada vez más precarias y cada vez más temporales. Y además también sufrimos de forma importante pues las 2 reformas laborales que ya han hablado mis compañeros, tanto la del PSOE como la del PP. Entonces nos encontramos en una situación de verdadera urgencia y emergencia social. En Andalucía hay más de 3 millones de andaluces y andaluzas que están en riesgo de pobreza o exclusión social. 3 millones de personas, que es que si nos paramos a pensarlo se nos ponen los pelos de punta. Medio millón más de personas en riesgo de exclusión y de pobreza que antes de la crisis, 500.000 personas más. 1 de cada 3 pensionistas está bajo el umbral de la pobreza, 1 de cada 3 pensionistas. Y hay 3 de cada 10 trabajadores que no superan los 327 euros al mes. Estamos hablando de que hay cientos de miles de trabajadores andaluces y andaluzas que son pobres. Es que con 327 euros al mes son cientos de miles de trabajadores pobres en esta tierra. Tenemos un 23% de paro, un 46% de paro en juvenil, entre los jóvenes de menos de 25 años. Casi la mitad de los jóvenes andaluces y andaluzas están en paro, casi la mitad de los jóvenes. Es que si pensamos en las cifras, vemos que es insostenible, ¿no? Y en estas condiciones, lo que viene la derecha a proponernos y a decirnos es que la causa de esta situación son los emigrantes. Que la causa de esta situación son los subsaharianos. Tú te has quedado con hambre. Bueno, mira, esto a lo mejor no se graba bien, pero son las condiciones que tenemos.
Bueno, ante esta situación viene la derecha a decirnos que aquí no cabemos todos, que la causa de esta situación son los subsaharianos que están muriendo por decenas en el Mediterráneo por buscar simplemente unas condiciones de vida mejores y por buscar un trabajo, que es algo además que hacemos todos cuando no tenemos trabajo en nuestra tierra, emigrar para buscar condiciones de trabajo mejores. El problema no son los subsaharianos, evidentemente, el problema no es la emigración, es un discurso que no es inocente, es un discurso que lo que busca... Sí. Que lo que busca es la división, es dividirnos. Dividirnos entre los trabajadores europeos y los trabajadores extraeuropeos. Dividirnos entre los refugiados políticos y los refugiados económicos. Dividirnos. Hacernos creer que el enemigo es el pobre que viene, el muerto de hambre, que viene a buscarse la vida. Cuando el verdadero enemigo lo tenemos enfrente. El verdadero enemigo es blanco, viste de traje de chaqueta, generalmente hombre además, y está en casa, están dentro. Si sobra alguien en esta tierra, no son los subsaharianos que están muriéndose por decenas en el Mediterráneo. Si sobra alguien de aquí, son los banqueros, es la patronal y es la burguesía que nos está explotando. Esos son los subsaharianos. Esos son los que sobran, los que nos explotan. Y hay que decirlo claramente, el discurso este que nos está trayendo no es un discurso, ¿cómo se dice? No es un discurso, bueno, casual ni que no haga daño, es un discurso racista, xenófobo y fascista, hay que decirlo claramente. Esta derecha que está viniendo es una derecha xenófoba, racista y fascista, y hay que decirlo con todas las letras y atrevernos a decirlo y a decir claramente qué es lo que son. Entonces, ni un balón de oxígeno a esos discursos racistas, ni un balón de oxígeno a la derecha y ni un balón de oxígeno a las políticas de la derecha, las aplique quien las aplique, porque es de En Andalucía llevamos 40 años de gobierno socialista. 4 décadas ha gobernado el PSOE. Aquí conocemos muy bien qué son las políticas del PSOE. Conocemos muy bien cómo es el PSOE en el gobierno, qué es lo que hace cuando está en el gobierno y no los discursos que disfrace de izquierda cuando está en la oposición. En estos 40 años, las políticas del PSOE han sido letales para Andalucía. Aquí no nos van a engañar con ese nuevo aire que propone Pedro Sánchez, ese buen rollismo, aquí lo conocemos muy bien. En Andalucía los recortes no vienen de la mano de la derecha. En Andalucía los recortes vienen del PSOE. En Andalucía quien recorta es el PSOE. Quien teoriza la política y la agenda neoliberal es el PSOE. Quien dice que quien genera valor son los empresarios y no es el trabajo es el PSOE. Quien está aplicando esa agenda neoliberal es el PSOE. Por tanto, que tampoco nos engañen y que no nos hagan vender como que esto es un problema nuevo, que es un problema personalista, que es un problema de Susana Díaz, que es un problema de susanismo. No es un problema de susanismo, esto no es un problema nuevo. El problema del PSOE no se llama susanismo, se llama neoliberalismo, que es la política económica que está aplicando el PSOE en Andalucía. Este es el problema del PSOE, la política económica que aplica. Y además de eso, es que el PSOE sirve de amortiguador para las luchas, porque disfraza con un discurso de izquierda cualquier política neoliberal que aplica. Entonces lo que hace es servir de amortiguador a las luchas, canalizarlas, llevarlas desinflarlas, quitarle el contenido, llevarlas por la vía del posibilismo como si no hubiera otra alternativa. Ha servido de amortiguador para las luchas de los trabajadores sindicales en Andalucía, ha servido de amortiguador para las luchas de los jornaleros, que además las ha reprimido. Sirve de amortiguador para las luchas mientras aplica una agenda de política neoliberal. Y además, aquí en Andalucía y en el Estado, otro problema estructural que tiene el PSOE es que es un puntal, así, aquí ven mejor, es que es un puntal del régimen del 78 y del status quo en el que estamos. Es que el PSOE, tanto aquí como en el Estado, es un aliado de la banca, de la patronal y de la corona. Y lo demuestra siempre que hace falta y siempre que es necesario. Es un aliado de la banca. Y entonces, con el PP, en una noche hacen una reforma exprés de la Constitución, aprueban el 135 que prioriza el pago de la deuda a los banqueros en vez del gasto social para los servicios públicos. Se demuestra que del lado de quien está es del lado de la banca. Está del lado de la patronal y las reformas laborales que aplica y que elegirlas van en la misma línea que las líneas del PP, la de regulación del marco laboral y la facilitación del despido, del lado de la patronal. Y está del lado de la corona también.
y cuando hace falta, pues lo demuestra, y junto al PP aplica el 155, que reprime a la población en Cataluña, que lo que quería era legítimamente votar y tener el derecho a la autodeterminación, y que estaba poniendo en jaque precisamente la necesidad de una monarquía y planteaban la posibilidad de una república. Por lo tanto, el PSOE es un problema del papel que juega como puntal del status quo y del régimen como aliado de la patronal, de la banca y de la corona. No es el problema del susanismo. Y además eso es una cosa que yo creo que hace unos años en el 15M se tenía claro. En el 15M la gente hablaba PSOE y PP la misma mierda, ¿eh? Hoy parece que no, hoy parece que se nos ha olvidado ese discurso. Y ahí creo que también Podemos tiene una responsabilidad en el que esa subjetividad se haya ido perdiendo, porque ahora mismo el PSOE ya no se ve como la misma mierda que el PP y se ve como una posibilidad de cambio a nivel estatal, si podemos, sin ni siquiera exigirle una retirada de la reforma de la ley, o sea, una retirada de la reforma laboral, podemos llegar a unos presupuestos con ellos, haciendo creer a la gente que realmente podemos llegar a cambios sustanciales con el PSOE en el gobierno, o aquí haciendo creer a la gente que es un problema de socialismo y que es un problema simplemente personalista, ¿no? Ahí hay una responsabilidad. Por tanto, ninguna esperanza y nada que esperar de un gobierno socialista, ni desde dentro pensando que un cogobierno puede puede darnos un margen de maniobra para presionar y hacer gobierno y hacer política de izquierda, como ya demostró el gobierno de IU y del PSOE, que hicieron el mayor recorte presupuestario en servicios públicos, ni desde fuera pensando que podemos apoyar un gobierno del PSOE pero quedarnos fuera, porque si realmente queremos mejorar la vida de la gente, donde nos vamos a encontrar no es apoyando al PSOE desde fuera, sino confrontando sus políticas. Y en la trinchera, confrontando las políticas que esté aplicando el Partido Socialista. E inevitablemente también, si queremos mejorar la vida sustancialmente, queremos mejorar la vida de la gente, vamos a tener que enfrentarnos a las clases dominantes y a la banca. Bueno, un segundito. ¿Te vas fuera? Aunque lloré, ¿no? No, eso ¿Estás hablando en serio? No, me lo llevo, ¿no? Quizá, ¿no? No, si se pone en la tela ya está. Él va ahí a lo suyo ya. Bien, decía que inevitablemente también, si queremos mejorar las condiciones de vida de la gente de forma sustancial, aparte de enfrentarnos a las políticas del PSOE, vamos a tener que enfrentarnos a la clase dominante, a la banca y a la patronal. Porque no podemos hablar de que es necesario y es urgente parar todos los desahucios sin pensar que eso no lleva inevitablemente consigo un enfrentamiento con la banca. Evidentemente, si hay que parar los desahucios, nos tendremos que enfrentar a la banca. El otro día se murió, comentábamos el otro día, se murió una mujer de 65 años, se suicidó por una amenaza de desahucio. Bien, pues si suicidó en Madrid, quien está gobernando en Madrid es Podemos. Es que un ayuntamiento no tiene capacidad de legislar en materia de vivienda. Claro que puede hacer un parque público de vivienda, claro que puede quitarle los pisos vacíos a los bancos, por supuesto que tiene capacidad. Lo que pasa es que eso implica un enfrentamiento frontal con las mayores entidades bancarias. Y para eso no hay que ser cobarde, hay que atreverse. No sirve de nada estar en una institución, no sirve de nada gobernar con mayoría absoluta si luego somos unos cobardes y no nos atrevemos a enfrentarnos. Porque entonces, si no nos enfrentamos, no cambiamos nada la vida de la gente. Y seguirá habiendo desahucios y seguirá habiendo suicidio. No podemos decir que es necesario y es urgente una reforma agraria integral en Andalucía, que es urgente, sin pensar que eso no va a suponer un enfrentamiento con los grandes terratenientes y los latifundistas en Andalucía. Pero ¿alguien piensa que eso es posible? Una reforma agraria integral sin enfrentarnos a los latifundistas es imposible. Pues nos tendremos que enfrentar a la Casa de Alba, pues sí, pues habrá que enfrentarse. Pero para eso estamos, ¿no? No para poner parches y medidas que no cambien nada. No podemos decir tampoco que es necesario y urgente un aumento del salario mínimo interprofesional, un aumento significativo de las pensiones, un aumento significativo del gasto público a educación, sanidad, dependencia, a investigación, sin decir que eso implica que no se puede pagar la deuda, que no hay dinero para estar pagando la deuda y para tener servicios públicos en condiciones, salarios decentes, pensiones decentes. No es verdad, no es real y no se puede. Pues si queremos eso hay que decir claramente que no pagamos la deuda. Y eso los gobiernos del cambio no lo tienen claro, ni aquí ni en Grecia. La deuda es un mecanismo de extorsión.
Es otra de las cosas que decíamos en el 15M, la deuda no se paga, la deuda es ilegítima, hay que hacer una auditoría porque no podemos pagar, no es legítimo que paguemos una deuda que no hemos generado, es otro discurso que también se ha ido perdiendo últimamente y ya ni siquiera se habla del no pago de la deuda cuando es una cosa que es necesaria. La deuda es solo un mecanismo de extorsión y una excusa para todos los recortes que se están dando en servicios públicos, recortes laborales, recortes en pensiones. Por un lado, los capitalistas y la banca van ganando beneficios de forma directa con el pago de los intereses. Y por otro lado, la excusa de la deuda sirve de presión para que apliquen una agenda neoliberal que les hace aumentar sus recursos, sus beneficios, con lo cual es un negocio perfecto, es la excusa perfecta. Ganamos dinero y aumentamos nuestros beneficios directa e indirectamente. Si queremos realmente tener servicios públicos en condiciones, salarios en condiciones y pensiones dignas, tenemos que hablar claramente de que no se puede pagar la deuda. Eso lo sabemos nosotros y eso lo sabían también el PP y el PSOE cuando negociaron cambiar la Constitución para priorizar el pago de la deuda con el 135, con lo cual se pusieron claramente del lado de la banca siendo conscientes, ¿no? Y por tanto, si necesitamos confrontarnos para poder cambiar sustancialmente nuestras vidas, es evidente que necesitamos también unas movilizaciones fuertes y que necesitamos a la mayor parte del pueblo masivamente movilizado, masivamente autoorganizado en la calle. Las instituciones pueden ser útiles como altavoces, como catalizadores de la movilización, pero si no hay movilizaciones fuertes y masivas en la calle no vamos a conseguir nada. Ningún derecho de los que tenemos se ha conseguido porque nos lo hayan regalado, ninguno. Todos se han conseguido con la lucha y con la movilización. De eso tenemos la historia llena, ¿no? La huelga del 88 frenó el plan de empleo juvenil porque se consideraba que era un contrato basura. El contrato que se proponía en ese momento, que lo proponía el PSOE precisamente, era un contrato destinado a jóvenes entre 16 y 25 años, por el salario mínimo interprofesional, con una duración de entre 6 y 18 meses. Y la patronal exenta de las cuotas de la Seguridad Social. Ese mismo contrato nos lo venden hoy como una apuesta por la juventud. El PSOE tiene la desfachatez de vendernos que los contratos de 6 meses para los que la patronal está exenta del pago de cuota a la Seguridad Social es una apuesta por la juventud. Y en el 88 eso supuso una huelga de millones de personas en la calle que paralizaron ese contrato. Entonces no podemos resignarnos a eso. La juventud no puede asumir que a lo que puede aspirar es un contrato de 6 meses. No podemos interiorizar esa precarización de nuestra vida y esa precarización de nuestras condiciones laborales de esa manera. Necesitamos que la juventud vuelva a la combatividad de los años 80 si hace falta y que se plante ante esa precarización laboral. La despenalización del aborto tampoco podríamos entenderla en este país, que es totalmente católico y que en ese momento acababa de salir de una dictadura. No podemos entender que fuera posible la despenalización del aborto a pesar de ser light, ¿no? Y de tener esos supuestos, si no analizamos que hubo un movimiento feminista fortísimo en ese momento que a lo mejor en capacidad de movilización sería tan fuerte como el que hay ahora. Habría sido impensable que en un país que acaba de salir de una dictadura con la fuerte carga ideológica que tenía la Iglesia y que desgraciadamente sigue teniendo, habría sido posible despenalizar el aborto si no hubiera habido una movilización masiva de las mujeres para despenalizar el aborto. La misma lucha por la autonomía andaluza, a pesar de todas las limitaciones de autogobierno que hay en Andalucía, tampoco habría sido posible por la vía rápida sin las movilizaciones masivas del 4 de diciembre. Yéndonos más cerca, no se entiende tampoco que Zapatero, cuando llega al gobierno, la primera medida que tome sea traerse las tropas de Irak sin analizar todo el movimiento del no a la guerra que había habido antes. No es que Zapatero fuera un antimilitarista porque inmediatamente lleva las tropas a Afganistán, es que había habido un movimiento masivo de millones de personas en la calle pidiendo el no a la guerra. Entonces, lo primero que hizo cuando llegó al gobierno fue traerse las tropas de Irak. El propio referéndum en Cataluña, no habrían sido capaces de llegar siquiera a esa reivindicación si no hubiera habido millones de personas pidiéndolo en la calle. No habrían sido capaces de hacerlo si esas millones de personas no estuvieran autoorganizadas, porque el Estado contaba con todo el aparato de coerción estatal, con todos los servicios secretos para intentar impedirlo, y si no pudieron pillar ni una sola urna fue porque había millones de personas que estaban autoorganizadas e hicieron posible que se celebrara.
Ahora mismo no estarían las pensiones en la agenda política si no hubiera habido un movimiento de pensionistas poniéndose en huelga todas las semanas. No estaría el feminismo en auge si el movimiento feminista no estuviera saliendo a la calle masivamente como lo está haciendo. Por tanto, si no mantenemos esas movilizaciones, si no las reforzamos, si no las consolidamos, es imposible que consigamos nada. Necesitamos que los pensionistas se sigan movilizando y autoorganizando para mantener las pensiones dignas. Necesitamos que las mujeres sigan movilizándose y autoorganizándose porque si no nos van a seguir matando. Y es necesario que el movimiento obrero se reconstruya en un movimiento combativo como era antes, porque si no las condiciones laborales serán condiciones de absoluta precariedad, ¿no? Eso también la responsabilidad de las direcciones sindicales de los principales sindicatos con esa política de concertación y de pacto social que ha llevado al declive del movimiento obrero, ¿no? Por tanto, una candidatura que levante un programa de lucha, que aúne las reivindicaciones de todos los sectores que están en lucha en movimiento. Algunas de las medidas que proponemos: prohibición de los despidos. Si los beneficios no se reparten en los momentos de bonanza, pues las pérdidas tampoco se socializan. No puede haber más despidos, ni un despido más. Trabajar menos para trabajar todos. No tiene sentido que estemos aumentando la edad de jubilación cuando tenemos un 46% de paro juvenil. Hay que trabajar menos para que todos podamos trabajar. Jubilación a los 60 años. Expropiación de viviendas vacías de la banca y creación de un parque público de viviendas. No puede haber ni un desahucio más. No es posible que los bancos estén acumulando pisos vacíos y a la gente se las esté echando de sus casas a la calle. Por supuesto, negarnos al pago de la deuda. No podemos pagar la deuda que está asfixiando y que está ahogando los servicios públicos. Hay que negarse al pago de la deuda y revertir los recortes. Educación pública, gratuita, laica y de calidad, también de 0 a 3 años. Y basta ya de conciertos, ni un euro a la concertada. El que quiera religión, pues por las tardes que se la pague él. Sanidad gratuita sanidad gratuita y universal para todos, tengamos o no tengamos papeles, todos tenemos derecho a una sanidad gratuita. Nacionalización de los sectores estratégicos. No es posible que las empresas energéticas estén aumentando sus beneficios continuamente y a la gente se le esté cortando la luz en invierno y esté subiendo el precio de la luz precisamente en invierno. No puede ser. Nacionalización de los servicios estratégicos y puesto a control social: agua, luz, energía, transporte. Reforma agraria integral, una cuestión básica en Andalucía. Hay que expropiar a los latifundistas y hacer una reforma agraria integral. En definitiva, unas medidas que vayan abriendo brechas, unas medidas que nos permitan ir abriendo camino para construir una sociedad distinta, que rompa con la lógica de la búsqueda del máximo beneficio de unos pocos mediante la explotación de la mayoría social, una sociedad que rompa con la lógica patriarcal de la opresión y de la sobreexplotación de las mujeres, que somos las que más sufrimos la crisis y además las que estamos sometidas a la realización de unos trabajos que están completamente desvalorizados, como es el trabajo de los cuidados. Una sociedad que rompa con la lógica del racismo y de la xenofobia, de las vallas, de las concertinas, de las decenas de muertos en el Mediterráneo, de los CIE. En definitiva, una candidatura y un programa que nos permita avanzar en la construcción de una sociedad libre de toda opresión y que supere para siempre la explotación capitalista y la opresión patriarcal. Así que, como ya han dicho antes mis compañeros, nos reafirmamos en nuestro lema. En esta situación no hay medias tintas posibles, o se está con la patronal o se está con la clase obrera. Y el 2 de diciembre, como el día antes, como el día después, pues seguiremos en las calles, en los centros de estudio, en los centros de trabajo, organizándonos, peleando y luchando.